Hola querides, bienvenidos a nuestro podcast número 7 de nuestro programa Voces de Salud, organizado por Women in Global Health Chile y por supuesto transmitido desde aquí, desde los estudios de La Voz de los que Sobran, a quienes agradecemos profundamente. Y en conjunto a todas las mujeres a nivel global que seguimos trabajando incansablemente bajo un mismo horizonte, la igualdad y la equidad de género. Aquí quiero presentar a continuación a mi compañera conductora, por favor, Eileen Estrada. Bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos en la casa? Tenemos un programa increíble el día de hoy. Muy entretenido. Sí, muy entretenido. Y para esto, bueno, aquí les presento nuestra taza oficial, digámoslo, que ya nuestras invitadas e invitadas anteriores ya la tienen. Acá. Y queremos empezar a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy día nos acompaña Jorge Cienfuegos, él es presidente del Colegio Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Hasta ahora todo perfecto. Maravilloso, bienvenido. También nos acompaña desde el Zoom, ¿ya? Carlos Marchán, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Carlos. Muy bien, gracias. También nos acompaña Mauricio Ríos, él es vicepresidente del Colegio de Nutricionistas de Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenido. Súper. Y finalmente nos acompaña nuestra diputada Ana María Gasmuri, actriz y activista, creadora y directora de la Fundación Daya, de la organización que promueve el uso de la cannabis medicinal. Actualmente, como mencioné, es la diputada del Distrito 12 e integrante de la Comisión de Salud. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Súper. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Y bueno, vamos a partir con la temática. ¿Es así, Eileen? Exacto. El tema que nos convoca hoy es alianzas y liderazgo estratégico en la equidad de género. Entonces, por eso fueron convocados ustedes a nuestro programa el día de hoy. A modo de introducción un poco del tema, sostener que la OMS participa en la Agenda del 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Y vela porque las organizaciones incorporen un enfoque que sea con equidad de género, ¿ya? Y derechos humanos, por supuesto. Asimismo, participa en el Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas, ¿ya? Y que se refieren a los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ¿ya? Es por ese asunto, la gran meta persigue las políticas de salud es incorporar la perspectiva de género para eliminar las disparidades innecesarias, ¿ya? Por un lado, queremos mencionar que en el ámbito del trabajo, las organizaciones del Estado tienen dificultades para asegurar la equidad, ya por distintos factores que han sido estudiados, ¿ya? Uno de los factores importantes es la variación de los gobiernos, porque cambian las personas que están a cargo, ¿ya? Y cambian las políticas en cuanto al trabajo. Y por otra parte, mencionar, ¿ya? Que en las empresas privadas pasa lo inversamente, lo contrario, ¿ya? Porque se observa que dentro de sus políticas organizacionales, están mucho más enfocados en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Con equidad de género e igualdad, porque ellos aseguran de que si el funcionario o el trabajador está en buenas condiciones, van a tener resultados que sean mejores para la empresa, ¿ya? Los sistemas de salud que tenemos, en los cuales trabajamos, que son mundialmente, ya en el cual se refiere este programa, hay que considerar que el 70% de los trabajadores de salud son mujeres, ¿ya? Y repetir un poco esta brecha importante que hay en el sistema público, ya en cuanto a la equidad. Así es. La poca valoración de las tareas como trabajo doméstico, cuidado de los hijos, cuidado de enfermos, entre otros, tradicionalmente asociadas con lo femenino, y a la limitación en la participación económica y política que esto implica. Genera las condiciones para que se dé una baja estima de las mujeres. Por otra parte, aquellas que acceden al trabajo productivo lo hacen en condiciones más desfavorables que los hombres, con bajos salarios y con las responsabilidades domésticas que se suman a las labores, o sea, una doble jornada. Es necesario evaluar las prácticas orientadas a conciliar
conciliar el trabajo y la familia dentro de las organizaciones, ya que éstas pueden estar dando solución al conflicto generado, entre otros contextos, mejorando la percepción de apoyo que tienen los trabajadores acerca de su empresa. Es por esto que se sugiere integrar las variables cultura y apoyo organizacional para reforzar la eficacia en la que se llevan a cabo estas medidas. Y por último, es importante evaluar el tipo de cargo que tienen las mujeres en las empresas y las políticas que las empresas hayan implementado, ya que la percepción de inequidad de género se presenta mayormente en mujeres que en hombres, viéndose reflejada en las organizaciones con cargos directivos o gerenciales, lo que se traduce en que la desigualdad de remuneración salarial perjudicaría más a las mujeres del ámbito profesional. Este es un estudio de la Dirección del Trabajo del año 2015, por lo cual las percepciones difieren según la jerarquía o estructura de la organización que tenga. Eso es nuestra pequeña y gran introducción a esta temática, así que comencemos, ¿cierto? Mauricio, si es que nos escuchas ahí de manera online, quería preguntarte cuál es el rol del hombre para aportar a la equidad de género en los equipos de salud y en tu profesión en particular, donde la mayoría son mujeres. Buena pregunta para específicamente esta profesión y algunas más que están dentro del área de la salud, en donde el porcentaje de profesionales egresados, hombres, es muy bajo, ¿ya? Yo estuve revisando y en 2019, para comparar una situación más o menos normal, la tasa de titulación es alrededor del 90% para las mujeres y el 10% para los hombres en nutrición y dietética, o sea, nutricionistas, un 10% hombres y un 90% mujeres. Entonces, ahí ya también hay una diferencia importante para el otro lado, en donde, si bien es cierto, no se logran identificar estas vallas si lo vemos en el sexo masculino, y uno como hombre es como un regalón también dentro de estas carreras. Entonces, no se logran ver estas diferencias tan marcadas, o que a lo mejor coarten oportunidades o recursos en el transcurso de la formación o luego del trabajo. Sí, como hombre podemos aportar en eso, en promover la igualdad desde el punto de vista de las oportunidades y los recursos, no coartando en roles o en tareas específicas del trabajo estas diferencias por género. Entonces, el desafío es bien interesante, y también hay una línea hoy día de construcción en base a ello, en las distintas profesiones y en el área nuestra también. Entonces, el aporte viene desde ahí, en el fondo potenciar que no existan estas desigualdades y que exista una igualdad de oportunidad básicamente en el rol profesional. Estupendo. Bueno, lo importante es tener ya la temática visualizada y trabajar desde ahí en adelante. Eso es lo importante, que ya está posicionada la temática, ¿no es cierto, Aileen? Sí, hoy yo quiero mencionar que le encuentro toda la razón a Mauricio, ¿ya? Como matrona, que hice bastante tiempo turnos, ¿ya? Es impresionante cómo funcionamos nosotros como equipo de salud en la distinción de género, ¿ya? Y cómo actuamos de manera machista, ¿ya? En proteger al hombre que sea trabajador de la salud. ¿Ya? Puede ser que son porque es minoría, pero hay claramente una cultura de un machismo que está en el área de salud que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Yo, por mencionar, en la carrera, mi profesión, el 8% son hombres, así que también pues, hubo mucho periodo que no se aceptó incluso a hombres en la carrera, y eso después cambió. Pero sí, se me vienen a la mente hay mucha experiencia en los turnos de gente que les lleva a alimentar al hombre, cuidar al hombre, favorecer el descanso del hombre, mientras la mujer es la sacrificada, la que puede estar toda la noche ahí en vela. La mujer es la que puede estar embarazada haciendo los turnos de 12 horas, pero al hombre hay que cuidarlo. Eso es lo que se ha dado. Decía, el regalón. Exacto. Se naturalizan ciertas, no sé. Está normalizado regalonear al hombre. El sexo fuerte. Claro, que no me queda tan claro. Pero eso. Y con respecto a eso, Jorge, te quiero preguntar, desde tu perspectiva como químico farmacéutico y en una realidad tal vez que los equipos de salud que no está dentro del equipo de salud, pero están ustedes más, más centrados en ustedes mismos, sin relacionarse mucho con el resto de
de las profesiones o estar con usuarios todo el tiempo, que no debería ser. Por lo demás, quiero mencionar, cómo han avanzado en potenciar los liderazgos con perspectiva de género dentro de tu gremio, ¿ya? Dentro del Colegio Químico Farmacéutico y en los ámbitos, los espacios laborales. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cuál es tu realidad? Yo creo que es bien interesante en ese sentido la introducción que ustedes dieron con respecto a finalmente las diferencias público y privadas. Nosotros como farmacéuticos en general, gran parte de los farmacéuticos y farmacéuticas están, de hecho, partamos también que somos una realidad muy similar a los nutricionistas. También tenemos muchas más mujeres que hombres en la profesión, al igual que en el caso de los bioquímicos. Pero aquí viene algo interesante. Por lo menos los farmacéuticos, o el mundillo farmacéutico, está un 70% en la farmacia comunitaria. Y esa farmacia comunitaria que una parte no menor es privada. Entonces, tal y como dices tú, nosotros somos parte del equipo de salud, nosotros lo tenemos claro, pero no todos lo tienen claro. Y obviamente eso nos hace trabajar muy solos. Y esa soledad de repente es donde un poco también a lo que apunta, yo creo, la pregunta, es cómo potencia esos liderazgos que finalmente vayan a tratar de derribar estas barreras que finalmente son por años. Nosotros recién tuvimos la primera presidenta del colegio farmacéutico fue hace no más de 10 años. Y estamos hablando de que ya es algo que fue bastante impresionante. Después vino una segunda presidenta y ya para ahora es bastante normal. O sea, para nosotros es obvio que las mujeres, y no solamente en este caso pensando en perspectiva de género, no es un tema de mujeres y hombres, sino que tenemos que ver también todo el espectro, todo el abanico, y para nosotros tiene que ser normal. Tiene que ser una cosa que lo incentivemos, que llevemos a estos liderazgos no solamente en ámbitos particulares, por ejemplo en las comisiones de género, sino que tiene que ser también en cómo llevamos esta perspectiva de género a nivel de las dirigencias, a nivel de las políticas públicas y también cómo potenciamos desde lo público y lo privado. En el caso privado tenemos los laboratorios farmacéuticos, tenemos las farmacias privadas, tenemos varios lugares donde las farmacéuticas están totalmente empoderadas y tienen gerencias y tienen, en el fondo, han hecho carrera. Sin embargo, en el público, las pobres mujeres, yo lo digo así como, suena como terrible el que lo diga así, pero les digo, son bastante maltratadas. Y maltratadas exactamente por lo mismo, porque tienen esta perspectiva machista todavía que se mantiene con respecto a, bueno, contrato, pero ojalá no se embarace. Y eso yo creo que es un tema que vamos a tener que tratarlo porque ocurrió hace poco el tema COVID, donde contratamos un montón de gente que nos faltaba, cerramos brecha y después, ¡puf!, se nos acaba el COVID y empezamos a despedir gente, incluyendo embarazadas. Yo no quiero poner casos particulares porque yo creo que todas las profesiones transversalmente nos encontramos con eso. Y es un tema que ha sido bastante delicado, en el fondo, de tratar. Sí, es cierto. Es muy triste la realidad también planteada desde esa manera, desde la experiencia propia, obviamente, de todos ustedes. Ana María, bueno, agradecerte una vez más que participe en nuestro programa. Eres bienvenida, por supuesto, siempre. Y con respecto a esa misma realidad, también hay una dificultad ahí que se produce, que es el ausentismo laboral. O sea, ¿de qué manera podemos trabajar y cómo lo ves tú desde tu perspectiva y desde tu propia trinchera, ¿cierto? Ahí trabajando en la Comisión de Salud, con este proyecto de ley de licencias médicas, por ejemplo, y el trabajo futuro en general para poder disminuir todas estas brechas en género, ¿no? Sí, primero, bueno, como una consideración general, tenemos que pensar que cuando hablamos de equidad de género, lo que estamos hablando es de que podamos hacer efectiva la perspectiva de género implementada en todas las políticas públicas. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de erradicar todo tipo de estereotipos, violencia, ¿cierto?, hacia las mujeres, niñas, adolescentes. Entonces, cuando lo entendemos así, de que estamos hablando de erradicar todo tipo de violencia, todo tipo de discriminación y de estereotipos, entendemos la magnitud del desafío, porque por mucho que lo proclamemos, incluso que lo legislemos, aquí estamos hablando de un cambio cultural. Y es eso finalmente lo que nos tiene más atrapados, porque todos intelectualmente podemos estar de acuerdo, ¿quién diría lo contrario? Son tiempos que nadie diría lo contrario, pero en la práctica vemos que ocurre de una manera totalmente distinta. Y esto afecta, ya nos vamos al ámbito de la salud, esto afecta por supuesto a las funcionarias de salud, pero también a las beneficiarias, ¿cierto?, a las usuarias del sistema de salud. O sea, esto es una cadena de afectación al no ser capaces de incorporar de manera eficaz todavía una perspectiva de género y que se considere, y esto tiene que ver, y aquí me voy a una reflexión un poquito más amplia, que todavía somos herederos de una mirada patriarcal, ¿cierto?, tremendamente jerarquizada que permea nuestra institucionalidad y nuestras formas de relacionarnos y operar. Y por eso para mí, 10 años atrás, cuando formé un centro médico que se dedicó especialmente a la utilización de cannabis, yo siempre decía,
que no se trataba solo de incorporar una nueva herramienta terapéutica como el cannabis, sino que el desafío era horizontalizar el vínculo terapéutico, cambiar la dinámica, ¿cierto?, en que se dan estas interacciones en el ámbito de la salud, poniendo al medio, en el centro, al paciente, al usuario como tomador de decisiones, y de manera horizontal los acompañantes sean todos los prestadores de salud en este proceso de recuperación de la salud. Entonces, yo pienso, y me extiendo un poquito en eso porque pienso que ese es el paradigma hacia el cual tenemos que caminar si verdaderamente queremos hablar de una equidad de género aplicada en lo práctico, en lo concreto, y que finalmente permee nuestra institucionalidad. Cuando hablamos también de esta falta de equidad de género en la salud, también nos vemos en una derivada que a veces puede quedar un poquitito más escondida de la salud mental de las mujeres, y esto afecta a mujeres funcionarias públicas, privadas, en fin, de todo tipo, y que tiene que ver con el ámbito de la justicia, particularmente lo que dice relación con la violencia vicaria, con tribunales de familia, con los graves problemas que estamos viendo que tenemos con los peritajes, los curadores ad litem, y todo lo que está ocurriendo, que finalmente hoy día se está, por una falta de perspectiva de género en estos diferentes estamentos del sistema, se está vulnerando gravísimamente los derechos de niñas, niños, adolescentes y por supuesto de sus madres. Entonces yo creo que es tan importante que como sociedad esto que propone el programa de gobierno, que es transversalizar esta perspectiva de género, realmente se logre materializar, porque tenemos que erradicar tantos tipos de violencia que todavía están funcionales y activos, haciendo y afectando gravemente la calidad de vida de las mujeres. Entonces tenemos desafíos inmensos en que tenemos que trabajar intersectorialmente: salud, familia, desarrollo social, justicia. Tenemos que ir mirando estos temas para que esta anhelada equidad de género vaya siendo una realidad, y no solo bonitas declaraciones, que hoy día nadie podría decir nada en contra, ¿cierto? Pero que en la práctica vemos que día a día esto no es así. Y cierro con, por ejemplo, la situación que se vivió en el Hospital Digital, el programa Sanamente, las psicólogas y psicólogos, pero su gran mayoría psicólogas, que estuvieron en la primera línea de atención en telefónica, en la prevención del suicidio, ¿cierto?, en salud mental, durante la pandemia. La verdad es que sufrieron una situación de desvinculación, desde todo inapropiada, en que se pasaron por encima derechos, ¿cierto?, de madres cuidadoras, en que algo que había partido como digital se le exigía una presencialidad. En fin, la verdad es que ahí vemos cómo el sistema no cuida a este 80% de mujeres que estuvieron ejerciendo esa labor, y a pesar de que hemos puesto este tema y se supone que estamos en un camino de reparación, se los cuento también porque yo quiero que sea público, estamos en un camino de compromiso del Ministerio de Salud de reparación hacia aquellas funcionarias despedidas, en el sentido de facilitarles cartas de recomendación y ayudarlas a instalarse en el sistema público después de la situación tan grave de falta de reconocimiento y de menoscabo que sufrieron, a pesar de ellos haber denunciado maltratos laborales de su directiva por largo tiempo, incluso hasta el Contraloría. Entonces, vemos que esta falta de equidad de género permea profundamente todos los estamentos, y que finalmente hace que a los usuarios y usuarias, a la comunidad abierta, también le afecte esta falta de equidad. Es mucho lo que hay por hacer en la lucha por el cannabis. Justamente ha sido fundamental el apoyo, el darse la mano, las cooperaciones, las colaboraciones propias también de una mirada más nutritiva, más colaborativa, más holística, más propia de una energía femenina, que por supuesto que la pueden llevar adelante hombres y mujeres. Exacto. En esta descripción que hacemos, muchas veces estos grandes machismos y miradas patriarcales son ejercidas por mujeres. Hacia mujeres. Sí, también, eso es muy importante. Ahí también es transversal, digamos. Hay un problema, mover el buque gigante cuesta tiempo, ¿no? Y mucha energía y dedicación. De la teoría a la práctica hay mucho que hacer. Pero, y así van los cambios, ¿cierto, Aile? Sí, pero tiene todo sentido lo que está diciendo, sí, porque efectivamente somos las mujeres las que ejercemos violencia contra nosotras mismas, ¿ya? Por temas de machismo. Entonces, si nosotras no nos empoderamos, difícilmente el sistema va a cambiar, ¿ya? Porque muchas veces, por distintas situaciones, o sea, distintos detalles, quién ocupa un cargo directivo, ¿no? Tiene que ser hombre, o validamos más el hombre porque no nos sentimos nosotras que podemos hacerlo, ¿ya? Y también nos boicoteamos entre nosotras mismas. Yo quiero preguntarle a Carlos ahora. Carlos, ¿cómo estás? También un poco para que conversemos en cuanto a los cirujanos dentistas, ¿ya? Que también es una profesión que tiene en su mayoría mujeres trabajando. ¿Y qué proyectos tienen? Yo sé que tienen un comité de género bien armado ustedes, que realizan bastantes actividades, pero que nos cuentes un poco cómo funciona tu profesión en cuanto a los temas de equidad y de género. Sí, bueno, muchas gracias, Aileen.
Hay cosas bien interesantes en este tema. Cuando nosotros hablamos de una profesión como el cirujano dentista, donde año a año son más postulantes mujeres que hombres, y de hecho en la última promoción de estudiantes de primer año con la que estuve este año, habían, me acuerdo, 15 hombres versus casi 65 mujeres en la promoción. Entonces, ahí se genera un cambio que es bastante similar en todas las carreras de la salud. Creo que es una tendencia bastante marcada por ser carrera de servicio probablemente. Sí pasa, y creo que es una cosa también que se ha extendido a nivel de las especialidades, que a veces hay especialidades que en el pasado quedaban como relegadas a las mujeres, y otras especialidades relegadas a los hombres, y se habló mucho, sobre todo lo que era el tema de pediatría versus cirugía. Claro. Lo que hizo en general y que ha hecho que muchas colegas hubieran tenido que ser pioneras en abrirse el camino en la cirugía, cosa que no debió ser, porque en realidad la práctica es que no influye si eres hombre, si eres mujer o tienes cualquier otro tipo de orientación en cómo vas a poder trabajar y cómo puedes ejercer. Y lamentablemente esto también genera una cosa casi social, donde hay veces hay pacientes que no quieren hacerse un trabajo de cirugía porque va a atender la dentista y considera que no tiene la fuerza para hacer. Y uno queda como escuchando la situación y es como, oye, o sea, hacer un procedimiento no tiene nada que ver con la fuerza, es una cosa técnica, y las mujeres tienen tanta capacidad técnica como la puede tener cualquier hombre. No es algo que nosotros debiésemos estar discutiendo. Entonces, desde esa perspectiva, hemos ido viendo que la importancia también de que no seamos solamente una conciencia de nosotros como personas, como profesión, sino también es un trabajo de la idiosincrasia general del país, y por lo tanto se convierte en una lucha de todos y todas. Desde esa área, el Colegio Cirujano Dentistas ha desarrollado un departamento de género, salud y derechos humanos, a través del cual hemos tratado de ir cambiando algunas cosas que también teníamos nosotros y nosotras en nuestros propios vocabularios, para tratar de cambiarlo, hacer y organizar una guía de trato con equidad de género para todos y todas, y de esa manera también concientizarnos y tratar de ser un grupo que de una u otra manera aporta esta visión de equidad de género. Y esto es entendible y es lógico que sea un proceso cultural, y todo proceso cultural es lento, todo proceso cultural requiere un montón de voces de trabajo en conjunto, y cuando todos y todas estamos haciendo este mismo proceso, ¿cierto? En el que hablamos de todos y todas, o todes para los que utilizan eso, y también buscar un camino intermedio, porque hay brechas generacionales acá que también todos tenemos y todas tenemos y hemos vivido. Entonces, la verdad es que este proceso es el que necesitamos, un grupo de colegas que sean el grupo pensante que nos ayude a generar esta transición de la mejor manera posible. Y eso es lo que hemos estado intentando hacer en este trabajo con el Departamento de Género, Derechos Humanos y Salud. Sí, estupendo. Además que hay una experiencia ahí que ustedes plantean de la realidad misma. O sea, este cambio cultural ya se aceleró bastante después de la revuelta social, después de la pandemia. Hubo una digitalización, ¿cierto?, también del mundo laboral, etcétera, el teletrabajo. Hay muchas combinaciones ahí e interseccionalidades que complejizan aún más la realidad con respecto a la perspectiva de género o a la equidad de género en general. Desde esa realidad, planteándola a todos, les pregunto, desde su propia trinchera, ¿cuáles serían los compromisos de aquí, justamente aprovechando, como decías tú, Ana María, la política del gobierno, o sea, la transversalización del género? Desde esa idea, ¿cómo ven el avance y qué compromisos pueden tener de aquí en más ustedes y sus propios gremios o bien sus propias trincheras? Coméntanos, Jorge, ¿qué te parece este contexto del cual acabamos de salir, entre comillas, y al que vamos de aquí proyectándonos en este gobierno? Yo creo que lo primero que tenemos que tener todos claro es que este tema de los departamentos de género y derechos humanos, como lo plantea Carlos, es algo que ya es transversal.
Y creo que es un tema que no es exclusivo o de un colegio o de una profesión o incluso de mujeres o hombres, tal como planteaba Carlos. Yo creo que es un tema que ya tenemos que asumirlo como propio y tratar de llevarlo lo más posible en el fondo para derribar ciertos mitos, ciertas, finalmente, un poco, vamos a decirlo así, elementos sociales que nos han amarrado durante tanto tiempo que no podemos cambiarlos inmediatamente. Entonces requerimos que no solamente esto sea un tema de un colegio, que qué rico que este colegio se mueva mucho y qué rico que este otro, o que bueno que el servicio de salud tanto haga esto, o que el departamento, sino que tiene que ser una cosa transversal. Y ahí yo creo que esta promesa del gobierno también es, a su vez, entiendo una cosa que los amarra, y los amarra para bien. Tenemos que ver que ahora esto se transforme en políticas públicas que estén asociadas y no sea el departamento de género que se instaló y sean 3 personas que conversan de género, sino que tiene que ser que esto se vea reflejado, por ejemplo, en los sueldos, que esto se vea reflejado en lo mismo que justo planteó la diputada con respecto a, por ejemplo, a desvinculaciones. Exacto. O sea, es realmente inaceptable que hayan desvinculaciones asociadas a si existe una perspectiva de género. Tenemos instituciones que avanzan más lento que otras. Y lo voy a plantear así porque, ya, no, para poner un poco polémica, porque vale entretenido. Hay instituciones, por ejemplo, que, como en el caso de las Fuerzas Armadas o la PDI, que nosotros tenemos incluso colegas que han estado metidos en eso, y me refiero colegas que han sufrido vejaciones importantes y que finalmente desde la interna de la institución las han negado. ¿Por qué? Porque lo que dicen es... Hoy día hay una comisión investigadora sobre eso. Lo tengo clarísimo. Entonces, por eso es interesante, porque finalmente ellos lo plantean como esto aquí no ocurrió. Y yo creo que cuando de repente se plantea el nunca más en algunas áreas, bueno, hay que también plantearlo en este mismo sentido. Si vamos a avanzar, bueno, tenemos que avanzar lento pero seguro. Y en algún momento, si vamos a avanzar todos, bueno, pongámonos primero cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo, más que los eslóganes, porque los eslóganes son muy lindos para salir en prensa, pero creo que todos nosotros y todas nosotras nos vemos en el fondo mucho más reflejados cuando a nuestros círculos, sean los profesionales, sean nuestras familias, o sea, finalmente nuestras comunidades, ya no les afectan estos temas de género que finalmente es donde a uno realmente le duele. Es mucho más fácil decir que esos temas no son temas cuando yo los veo lejos y no me tocan. Claro, y no tomo acción en eso. Exactamente. Por eso la gente, por ejemplo, la gente más conservadora, es más conservadora porque todavía no le ha tocado de repente el tema. Entonces, claro, cuando le toca el tema, ahí, oh, mi Dios, esto ocurría. Bueno, no pero lo voy a ver. Sí, hay una justificación, sí, muchas veces. Por favor. Sí, independiente de... no, me refiero a que... tú dices la gente más conservadora, pero la gente que es más conservadora no necesariamente creo yo que es porque no le ha tocado, porque muchas veces le ha tocado, pero justifican, porque como tienen la mentalidad no está asociada, claro, por temas de estructura, entonces se invisibiliza de que tú estás siendo vulnerada o lo normaliza. Hay un abanico de posibilidades y de literal. experiencias, sí, literal. Sí. Querida Ana Gasmuri, ¿tú querías comentar algo? ¿Y cómo ha sido tu experiencia también en el Parlamento? Hay murallas con las cuales chocas ahí conservadoras, bueno, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Salud y en la Comisión de Familia y afortunadamente con estos temas hemos logrado avanzar bastante, a pesar de que nos hemos encontrado con algunos obstáculos de desconocimiento de los parlamentarios de oposición con estas temáticas. Exacto. Y no hemos tenido que vivir situaciones como que presenten proyectos de ley que son totalmente cuestionables, como la alienación parental, que sabemos que no existe como tal y que, en fin. Pero la verdad es que igual vamos logrando incorporar esta perspectiva. Pero yo quería comentar algo en particular cuando vemos que esta todavía falta perspectiva de género, está tan impregnada. Quiero recordar un caso que además afectó a una funcionaria de la salud, que es el caso del femicidio de Arica, del perito, ¿cierto?, psiquiatra del Servicio Médico Legal. Entonces, ¿yo por qué lo quiero poner en contexto esto? Porque ahí hay una trabajadora de la salud, ¿cierto?, una matrona, que fue víctima de un femicidio de quien era su pareja, que además era el perito que trabajaba en el Servicio Médico Legal, perito a cargo de todas las pericias de los tribunales de familia del sector norte. Con pericias, como las que hacía este caballero, es que a muchas mujeres se les han quitado sus hijos. Porque resulta que muchos de estos peritajes tienen esta falta de perspectiva de género, de tal manera, yo me ha tocado la ocasión porque estoy entrando profundamente en este tema, este es el tema en el que realmente estamos dedicándonos porque nos hemos encontrado con una situación muy tremenda. Tenemos descripciones como de los peritos, psiquiatras, diciendo cejas depiladas, muy marcadas, aspecto sensual, como manera de describir
a la mujer a la que le están haciendo el peritaje. Las mujeres que están en esta situación de que en la asimetría de poder, en que está en disputa el cuidado personal de los hijos, muchas veces tenemos hijos víctimas de violencia del progenitor que está disputando el cuidado, no pueden atenderse en la salud pública por ninguna patología de salud mental, porque si ese antecedente de una depresión, de ansiedad o de angustia queda plasmado en el sistema, eso es suficiente para que un perito contratado por la contraparte le dé los atributos al juez, que lo hace, para quitarle el cuidado personal del hijo. Entonces aquí estamos hablando de la violencia de género, la falta de perspectiva y de equidad ya transversalizada. Sí. Transversalizada. Y esa es una situación de salud, absolutamente, por donde se lo mire, aunque esté radicado en ámbito de justicia, ¿cierto? Pero eso estamos hablando de una afectación de la salud mental, de la salud emocional, y hablamos de violencia vicaria, y lo quise traer a colación a raíz de este caso de este perito de Arica, porque creo que eso nos retrata la situación de vulnerabilidad y de fragilidad que tenemos hoy día en nuestro sistema. Así que aquí tenemos desafíos inmensos. Desde el Congreso estamos trabajando muy coordinados, Comisión de Salud, Comisión de Familia y Comisión de Mujer, muy coordinados con la Defensoría de la Niñez, con la Subsecretaría de la Mujer, con la Subsecretaría de la Niñez. Estamos en un trabajo para entrar en estos temas porque son fundamentales. Y aquí de nuevo tenemos que lograr cambiar nuestra mentalidad en nuestras instituciones públicas como primer paso antes de poder garantizar, traspasar esa perspectiva de género hacia los servicios que brindamos hacia los usuarios y usuarias. Exacto. Y en ese sentido también, o sea, claro, por nosotros parte el cambio, y si no, no lo podemos bajar, como dice la diputada, pero también es importante poder señalar que en los equipos de salud es necesario que haya una intervención, porque hay iniciativas que son muy buenas, que protegen, ¿ya? Tanto laborales, que apuntan a la equidad, pero lo que falta es la regulación, ¿ya? Porque esta iniciativa, ¿ya? Y me voy a acercar un poco al micrófono porque estaba muy lejos, pero parten y son muy buenas, las celebramos cuando salen, pero así como todas las políticas públicas, y nosotros podemos mencionar en salud porque somos del área, no hay un seguimiento ni hay una evaluación de lo que se está haciendo. Si las políticas que se impulsan son adecuadas o están funcionando o no están funcionando, ¿ya? Y así pasa con muchos temas. O sea, hay comités armados para denunciar en los hospitales el tema de la violencia intrafamiliar, pero no sirven porque no los toman las personas que tienen que tomar. ¿Por qué? Porque no profesionalizan los comités, ¿ya? O sea, ya tú de este servicio, tú de este otro servicio van a armar el comité y ustedes lo hacen como pueden. No, pues así no tiene que ser, o sea, tenemos que hacernos cargo, ¿ya? O sea, no nosotros que somos los profesionales, sino que el Estado tiene que hacerse cargo, y si va a instalar una política pública que va a defender y va a proteger a la mujer o que va a proteger la equidad de género, tiene que poner a las personas que sean adecuadas para la vigilancia y para que se desarrolle esta política. Porque es juego, o sea, todo queda en comité, armemos comité dentro de las instituciones públicas que en verdad no sirven. Yo tengo el caso, por supuesto, de los comités estos de acoso laboral o maltrato laboral. No los toman porque la gente no está preparada, no se les prepara. O sea, sí, es un trabajo difícil y mancomunado con un objetivo claro y específico que es a largo plazo, en verdad. Pero si no se trabaja ahora, en el presente, en ese futuro va a ser muy desalentador también mirarla. Mauricio, ¿qué te parece a ti desde tu perspectiva? Perdón, Ana María. ¿Qué te parece a ti desde tu perspectiva y desde la realidad que te había planteado delante con respecto al salir ya recién entre comillas, de la pandemia, volver al trabajo presencial? ¿Cómo fue esa experiencia y cuáles son los compromisos que pueden tener ustedes de aquí en esta agenda hacia el futuro? Bueno, yo creo que uno está escuchando atentamente a la diputada porque hay temas que uno los ve a veces muy lejanos y se repiten en el día a día en nuestro rol, en nuestro quehacer profesional. Como gremio nosotros vemos hoy día este tema de forma transversal, es decir, en las filiales que tenemos, en regiones, se instauran temas de conversación en base a ello, y lo que vamos a tratar de trabajar en este año, y que es un desafío, es organizarnos un poco más en esta como comité, quizás más bien técnico, que pueda aportar desde ahí con lo educativo. Yo creo que aquí hay que hacer un cambio que es cultural, y eso es muy difícil,
desde el área nuestra, sobre todo con esto que tiene que ver con la corporalidad también, con la imagen corporal, que también hay sesgo ahí bien importante. Entonces hay que hacer un cambio. Ese cambio nunca va a ser rápido. Tenemos que pensar a futuro y no tenemos que perder las ganas en el camino que estamos tomando, porque yo creo que en eso podemos fallar en el proceso, en la motivación que tenemos y en cómo traspasamos esto también a nuestro gremio, a nuestros profesionales que están trabajando día a día. Nosotros tuvimos casos importantes de acoso, un acoso cibernético, ¿cierto?, a nutricionistas, específicamente mujeres, en donde el colegio tuvo un rol fundamental en la asesoría legal y en el acompañamiento de estas colegas, y lo que se buscó fue presentar, ¿cierto?, un recurso a nivel de justicia, y con ello también darle la seguridad y el respaldo desde la parte gremial en el acompañamiento a estas profesionales. Y en eso hemos ido avanzando, en generar estas mismas oportunidades para todos, y también en lo que mencionaban de la diferencia en la brecha salarial. Y esto no se ve tanto muchas veces en la parte pública, porque sabemos que está calificada de acuerdo, ¿cierto?, está más estandarizado, pero en la parte privada sí, y también eso nos complica, y son habitualmente quejas o comentarios que tenemos desde regiones, sobre todo en estas diferencias que se presentan de una forma marcada, sobre todo entre hombres y mujeres. En el sector, por ejemplo, más industrial, hay de preferencia muchas veces la selección de un profesional hombre y no mujer, y cuál podría ser la diferencia ahí si manejamos los mismos conceptos y los mismos términos en la parte técnica. Por lo tanto, ese es el compromiso nuestro como gremio para poder avanzar en conjunto con todos nuestros profesionales. Sí, un trabajo difícil. Además que ahí hay varias intersecciones que nombraste. O sea, primero no son solo la identidad de hombre y mujer, hay que salir de ese binarismo y entender que hay corporalidades en general. La existencia del ser humano es muy compleja y muy diversa. Y segundo, también en las regiones. O sea, no pasa lo mismo en Santiago que en el extremo sur o en el norte o ya fuera del continente. Ana María, ¿quería comentar algo? Sí, no, sumándome un poco a lo que se estaba comentando, la situación también públicamente conocida de los trabajadores de FONASA que han estado con serias acusaciones de acoso laboral, sexual, y que no acceden a los sumarios, mucho menos a cualquier acción preparatoria. Entonces ahí todavía vemos trabajadores de FONASA y que están en esta situación. Ahí vemos un poco, dimensionamos esta deuda pendiente. Y solo quería aportar, quizás son pequeños pasitos, ¿no?, pero que vamos ayudando a construir esta perspectiva de género, algunos proyectos de ley que hemos empujado, como el de anticonceptivos defectuosos, ¿cierto?, el poder sancionar aquella, porque ahí se está vulnerando gravemente la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres, ¿no?, cuando finalmente un anticonceptivo que lo provee el Estado puede venir defectuoso y eso deviene un embarazo no deseado, ¿cierto?, y que al cual tampoco hay respuesta. Entonces son pasos importantes que igual se van dando, como un proyecto de ley que ya está presentado, aún no se ha puesto en tabla en la sala, que es de nuestra autoría, que es el impuesto rosa, y que es prohibir todo tipo de alzas de precio en virtud de estereotipos y diferencias de género, como ocurre, por ejemplo, con dos afeitadoras, una celeste y una rosa, y la rosa vale 30% más caro que la celeste, siendo iguales solo porque es rosa. O un bolso deportivo que es de color lila frente al negro, vale 40% más caro. Puede parecer banal, pero cuando vamos sumando y pensando en la economía cotidiana de las familias y de las mujeres, ¿cierto?, vemos que hay una afectación importante al cobrársele de más, solo en virtud de estereotipos y prejuicios de género, ¿no? Entonces, son pequeños proyectos de ley, pero que vamos en la dirección de ir cambiando la cultura, de ir cambiando la mentalidad, un poco lo que estábamos afirmando, ¿no? Además de otros proyectos de ley, que también uno que va en tabla ahora y que tiene que ver con la interrupción del régimen regular de visitas en caso del abandono de uno de los progenitores, ¿cierto?, por el daño que eso genera a la salud mental, y que también de los niños, niñas, adolescentes, también tiene vinculación con la violencia vicaria. Toda vez que hablamos de violencia vicaria, estamos hablando de un espacio en el que falta la perspectiva y la igualdad de género. Entonces, por eso también es importante tenerlo visibilizado, que esta violencia que se ejerce a las mujeres a través de infligir daño, ¿cierto?, a través de los hijos, es algo bastante más frecuente de lo que podemos ver, no solo en usuarios y usuarios, sino también en muchas profesionales del mundo de la salud, que se ven además afectadas por estas situaciones, en esta mezcla tan difícil para las mujeres de llevar muchas veces la responsabilidad del hogar, además de trabajar afuera y además de conciliar todo esto, porque la verdad es que
la corresponsabilidad todavía está bastante lejos de ser una realidad, y además tenemos estas otras situaciones de riesgo que implica empujar la corresponsabilidad hacia progenitores que han sido abusadores, violentistas o agresores, ¿no? Todavía tenemos situaciones bien que hay que trabajar muchísimo, porque incluso queriendo avanzar o suponiendo avanzar, a veces estamos generando situaciones de mayor precariedad. Son temas tan complejos, y todo esto está cruzado por la salud mental, y todo esto está cruzado con un profundo trabajo intersectorial y fiscalización, y eso sí es lo que podemos hacer desde el rol parlamentario, ¿no? El poder, en todo lo que tenga que ver con las instituciones públicas, poder ir entrando y fiscalizando cómo se van resguardando y bajando, ojalá a lo largo que queda este periodo, ¿cierto?, estos 3 años, podemos terminar diciendo y afirmando que este mandato, esta definición de nuestro actual gobierno, ¿cierto?, de ser un gobierno feminista, efectivamente tengamos la síntesis de que efectivamente esto se ha podido empezar a materializar y que estamos dando primeros pasos concretos en un cambio de mentalidad más profundo. Sí, súper. Y en base, igual pensando lo mismo que está diciendo, nosotros como somos todos acá, dirigentes de gremios de salud, sería bastante importante que un miembro de la Comisión de Salud pudiera respaldarnos y ayudarnos a visualizar esta problemática que tenemos, porque es un problema mucho más complejo que la hemos abordado en capítulos anteriores, ya de los temas de, primero, falta de equidad y mucho tema de maltrato que hay en salud. ¿Ya? Entonces yo creo que podría ser como una buena instancia para que nos escucharan un poquito más a las profesiones que estamos acá, y en realidad nosotros trabajamos en bloque de salud, así que todos tienen la misma postura y lo hemos conversado muchas veces, así que está la invitación del bloque de salud de los profesionales. Así que yo les hago la invitación al revés, como miembro de la Comisión de Salud, por supuesto que las puertas abiertas para todo lo que quieran conducir por esa vía, que quieran plantear. Tenemos una comisión bastante abierta, recibimos mucho, y por supuesto que finalmente yo entiendo mi rol como representante popular para justamente poder levantar las temáticas que están hoy día quejando a la comunidad, y me pongo a disposición de ustedes para eso también, por supuesto, cuenten con ello, así entiende consigo este cargo, ¿no? Maravilloso. Así que encantada de poder ser un vaso conector, digo yo, entre las necesidades, los dolores, la urgencia, y el lugar donde a veces se toman decisiones sin estar contemplando, mirando a todos los actores y escuchando todas las voces. Exacto. Sí, excelente. Además, a acercar también a la misma Cámara, al Congreso, ¿cierto?, a los trabajadores en general legislativos, a las comunidades y a las problemáticas de las comunidades. Agradecerte también por contarnos acerca de los avances legislativos, que siempre son muy positivos, ¿cierto?, desde nuestra vereda, como la planteamos, porque hay veredas que son muchas más conservadores y, bueno, es muy difícil. Si me regalan un minutito, yo solo quiero compartir la inmensa alegría de esta semana de que por fin se aprobó en comisión mixta la indicación que protege el autocultivo de los usuarios medicinales. Esta larga lucha sostenida por tanto tiempo, falta que pase por las salas, pero fue un triunfo muy holgado en una comisión mixta que eran 10 integrantes, tuvimos 7 votos positivos, solamente 3 votos en contra, así que quiero compartir esta noticia porque sé que a muchos de los que están aquí en este panel también les importa y saben que sí, este es un tema que tiene que ver mucho con las mujeres, que tiene que ver con el acceso a la salud, que tiene que ver con la autodeterminación y la soberanía también en la gestión de la salud, que es un tema que ojalá abordemos en otro momento, porque aquí tenemos en disputa también 2 miradas distintas y tenemos que ir caminando a síntesis que nos permitan reflejar y responder al más amplio espectro de necesidades que tiene nuestra población. Muchas gracias, querida diputada, por comentarnos también este avance súper significativo para ti también en lo personal, como lideresa, ¿cierto?, de esta causa. Así que muchas felicitaciones por este avance y muchas gracias por compartirlo aquí en el programa. Oye, yo quiero preguntarle a Carlos. Sí, adelante, por favor. Quiero hacerte otra pregunta, Carlos. Yo quisiera que me contaras tú, porque nosotros hemos hablado de la equidad y hemos hablado en esta ocasión ya de los colegios que tienen en su mayoría mujeres ya trabajando. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo lo viven ustedes como cirujanos dentistas, o incluso se puede integrar algunos de ustedes todos a la temática, desde su vereda ya el tema de la equidad, o si ustedes como profesionales del sexo masculino ya lo ven en desmedro hacia ustedes, o se sienten, como conversamos en un inicio y como decía Mauricio, regaloneados, o se sienten en una posición superior.
A ver, yo primero quiero tocar un tema que en ese sentido no se ha tocado acá, porque se habla mucho de la diferencia o del tema público, pero en el área de salud específicamente y sobre todo en lo que es la odontología, el sistema privado es mucho peor que el público en temas de equidad, ¿ya? Y esto es ¿por qué? Porque no existen los contratos de trabajo. Y como no existen los contratos de trabajo, hay una persecución patológica hacia la figura de la maternidad. ¿Y eso qué es lo que hace? Que haya personas, que haya colegas que tienen que estar trabajando hasta los 9 meses, porque si dejan de trabajar, las van a desvincular por este contrato, entre comillas, a honorarios que tienen permanentemente, y que cuando tienen a su bebé y tratan de volver, ya cambiaron la plaza. Entonces, ese es un problema gigantesco que tenemos. Desde un punto de vista de lo que es la equidad, el hecho de tener que, por el hecho de la planificación familiar, dejar de trabajar un tiempo y perder tu fuente de ingresos para tener a tu bebé y a tu familia en un país que está demográficamente envejeciendo, es un atentado contra Chile en general. En otras palabras, nosotros necesitamos sí o sí afrontar este tema, porque yo sé que no ocurre solamente en odontología, sé que ocurre en varias carreras de la salud que no tienen ninguna posibilidad en la actualidad de ingresar a un contrato de trabajo como corresponde en el sistema privado, porque el sistema privado sanitario no está utilizando el código laboral para contratar a los profesionales. Eso es por un lado. Por otro lado, quizás también decir que desde la perspectiva global de cómo nosotros nos sentimos como hombres en el proceso, en el tema, ¿sabes qué? Yo creo que últimamente ya hay tantas colegas que deja de ser tema, y yo creo que eso es lo importante, el momento en el que logras hacer en un grupo que ya deje de ser tema, el hecho que no importa quién eres, ¿de acuerdo? No importa cuáles son tus gustos, cuál es tu sentir, pero que se te reconozca a ti en tu lado laboral por cómo trabajas y poder hablar de tú a tú. En ese sentido creo que es lo importante y es el camino al que vamos. Entonces no es el hecho de sentirte privilegiado por ser hombre, ¿de acuerdo? O el hecho de que tengamos que proteger a una persona X por otras razones. La verdad es que nosotros tenemos que llegar a una cultura donde lo que valga es lo que nosotros trabajamos y cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo. Y en ese sentido, por lo menos, he tenido la suerte, y por lo menos en todo lo que ha sido mi carrera profesional, de estar al lado de grandes mujeres que yo las he visto luchar, ¿de acuerdo? Entonces no es tanto como que yo me sienta privilegiado, sino que de repente yo veo gente que son mujeres que han luchado mucho y que de repente me molesta y me ha molestado, y que he visto que de repente hay zancadillas de parte de las mismas mujeres para que no puedan seguir avanzando más rápido o les dificultan el camino. Yo creo que eso es contra lo que tenemos que luchar, y lo que podemos tratar de hacer los hombres, tratar de abrir las puertas a todas y todes, en ese sentido, quienes quieran avanzar, ¿de acuerdo? Es como si tú tienes el privilegio social, individual, de que tienes más puertas abiertas, entonces tu trabajo es abrir las puertas para todos los que no tienen todas esas puertas abiertas. Porque nadie va a eliminar el hecho de que tú ya naciste con algunas puertas abiertas de antemano. Lo que tú sí puedes hacer es no seguir corriendo hacia adelante, sino detenerte, abrir las puertas y apoyar a todas las personas a las que se les reconoce por ser personas. Que eso es lo importante, es reconocer a las personas por ser personas. Y eso es principalmente el mensaje, creo. Es una cosa más, Muy de acuerdo, más esencial, ¿cierto? Como la empatía, la sensibilidad, dejar esta competitividad que muchas veces nos dejó la dictadura en ciertos contextos que son más vulnerables, o más vulnerables, digo, en vulnerar, valga la redundancia, en la misma equidad y la perspectiva de género. Ana María, ¿cómo has visto... desde tu perspectiva, ¿cómo ves el trabajo legislativo de los ministerios? ¿Cómo ves que van avanzando o no en la temática que nos convoca el día de hoy, en la violencia, en la equidad de género, en la perspectiva de género? ¿Estos ministerios están haciendo algo en la práctica? ¿Están avanzando? Aunque sea de a poco, pero ¿están avanzando? Sí, mira, antes de contestarte eso, me quedé con lo último que te estabas diciendo, y creo que esa es una reflexión demasiado importante. O sea,
podemos seguir teniendo estos pequeños avances en cada uno de los estamentos, ¿cierto? Generar normativas más adecuadas, pero el problema que tenemos aquí hoy día para poder caminar hacia una cultura más cariñosa, más amable, más nutritiva, en que nos importe más el de al lado, en que la competencia no esté tan puesta en el primer lugar, tenemos que hacer un cambio más profundo, que no está solo en estos ámbitos particulares, sino que tiene que ver de alguna manera con esta ideología que heredamos como herencia dolorosa de la dictadura, de su modelo, ¿cierto? Que en el fondo fomenta el individualismo, la competencia, la ley del más fuerte. Y de alguna manera eso, por mucho que lo neguemos, lo hemos introyectado de una manera tan profunda, se hizo carne en nuestra sociedad, que es parte de los enemigos internos y los monstruos internos que cada uno tiene, que tenemos cada uno y que tenemos todavía como sociedad, que es este individualismo y este egoísmo tan instaurado. Y que, por supuesto, que este neoliberalismo extremo es lo que ha fomentado y ha propiciado. Y eso es lo que hoy día afecta en que, aunque pongamos estas lindas palabras y este discurso que llegue a ser carne, es porque todavía no lo homologamos con este pensamiento interno, con estos resabios de esta mirada dictatorial que todavía tenemos adentro del interior de cada uno y cada uno. Yo creo que ese es el desafío de ir desmontando este egoísmo y esta violencia en lo externo y en lo interno en forma paralela. La transformación social tiene que ir acompañada a la transformación personal, si no, no es sostenible, no es duradera, no es coherente, no es sólida. Entonces tenemos que seguir caminando hacia una construcción de una sociedad de verdad más cariñosa, una sociedad donde no nos dé vergüenza hablar de amor, hablar de cuidado, ¿cierto? Donde no nos dé vergüenza abrazarnos y tocarnos, que dejemos de lado de frente eso de que el paciente y el médico están separados por una barrera, o el paciente y el terapeuta, porque sí necesitamos mirarnos a los ojos, sí necesitamos abrazarnos. Yo sí necesité como paciente oncológica que mi médico me abrazara, no que mantuviera una distancia conmigo, ¿no? Y así se lo hice ver cuando no ocurrió, porque eso puede determinar la calidad de vida, ¿cierto?, de un paciente. Exacto. Entonces, esos son los desafíos más profundos que tenemos. ¿Cómo erradicamos esta violencia interior y la violencia exterior que nos ha convertido en una sociedad egoísta, individualista, y que, bueno, también los resultados electorales de las últimas fechas nos muestran, digamos, que esto es una realidad, que la penetración de esta cultura, de esta mirada, de esta idiosincrasia fue verdadera. Sí. Esa es una parte sumada a tu reflexión. Y lo otro, bueno, creo que efectivamente hemos tenido una instalación del gobierno difícil, compleja, en un escenario que para qué lo vamos a especificar acá, sabemos las tensiones que tiene, y que por lo tanto quizás el despliegue y la instalación de la labor de los ministerios no ha sido todo lo expedita ni tampoco todo lo facilitada que podría haber sido. Pero sí se está avanzando en ese sentido con toda claridad, y lo puedo decir desde las coordinaciones que tenemos en las comisiones en el Congreso. Entonces quizá, y nuestro reproche inicial, y que lo han tomado del Ejecutivo, pues quizás fue un poco de tardanza en echar a andar una agenda legislativa, hoy día ya sí estamos avanzando en ese sentido y creo que ya se han empezado a poner al día, y me parece que eso va en la dirección correcta. No corresponde a algo como lo que vimos ayer, la acusación constitucional contra el ministro Jackson, la verdad es que era del todo inadecuada, argumentando cosas como que les cae mal, que no les gusta la personalidad, o sea, créanme que esas no son razones. Bueno, y las críticas que se le hacían en cuanto al desempeño y la implementación de los servicios de mejor niñez, la verdad es que se demostró que todo eso no tenía asidero. Entonces quizás no ha sido todo lo rápido, todo lo veloz, cada uno de los ministerios en su desempeño, pero claramente hay una voluntad, hay una agenda en la que se está trabajando, a pesar de que la oposición, y particularmente la ultraderecha, está obsesionada en retardar cada una de las instancias de trabajo, censurando las presidencias de las comisiones, citándonos a estas acusaciones constitucionales, haciéndonos perder el tiempo miserablemente. Y créanme que eso afecta muchísimo. Esta estrategia de dilatación de las agendas que ha puesto la oposición en el Congreso está generando un daño súper grande, porque la verdad es que no basta con la voluntad de los parlamentarios oficialistas, ni basta con la voluntad del gobierno para avanzar. Ustedes saben que no tenemos las mayorías necesarias para actuar así. Por lo tanto, requerimos estos consensos, y ahí hemos visto estas dificultades. Pero, siendo súper sincera, tengo que decir que en la Comisión de Salud, que está compuesta por todos los colores políticos, hemos logrado hacer un muy buen trabajo. Tanto es así que la mayoría de los proyectos los estamos despachando de manera bastante unánime. Y eso habla de que cuando ponemos el foco en la salud, sí podemos ponernos de acuerdo a pesar de nuestras profundas diferencias políticas, y eso también es una buena señal. En Comisión de Familia íbamos trabajando muy bien de la misma manera, pero los republicanos, la ultraderecha, aplicó censura, como ustedes que han visto que se ha hecho, y descabezaron a Ana María Bravo, que era una magnífica presidenta de la Comisión de Salud, haciendo un trabajo pero perfecto, para que entrara el señor de derecha, Felipe Donoso, que la verdad es que, bueno, todo el respeto, pero no, obviamente no tiene ni la expertise, no tiene... Entonces, ¿a qué voy? También aquí el llamado a la oposición que dejen trabajar, porque es el pueblo de Chile el que se resiente cuando no dejan avanzar en las
en las necesidades urgentes que hoy día la gente tiene. La reforma de pensiones sin duda que va a ser algo fundamental para venir a también brindar un poco de alivio, pero también de nuevo, ojalá que nos dejen avanzar en la reforma de pensiones, que va a significar un aumento inmediato muy importante para los que hoy día ya están jubilados, no solo para los futuros. Entonces, desde salud tuvimos quizá una conducción, un cambio de ministro, eso también quizás ralentizó un poquitito la instalación, pero hoy día ya estamos trabajando más coordinados. Entonces yo estoy en ese sentido muy contenta de poder por lo menos haber mejorado muchísimo el trabajo prelegislativo, o sea, el vínculo que tenemos antes ya de llegar a la sala o a las comisiones, y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, profundizando el trabajo prelegislativo para empujar la agenda a pesar de las resistencias que sabemos, particularmente la ultraderecha siempre nos va a estar poniendo. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Un segundo que quiero despedir a Mauricio porque tiene que retomar sus labores de nutricionista, ¿cierto, Mauricio? Así que te queremos dar las gracias por participar, por tu aporte, y nos quedamos con el compromiso aquí de que podemos trabajar en equipo. Así que claro, despídete. Muchas gracias por la invitación y sí, podemos seguir en contacto y trabajando, ese es el compromiso del colegio, en realidad con todos y también con este programa. Así es que un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por participar. Jorge, ¿querías comentarnos algo? Sí, con respecto a lo que hablaba la diputada, yo creo que es importante también tener en cuenta que siempre la oposición, sea quien sea, va a ser oposición, más constructiva o menos constructiva, pero creo que es importante también ser un poco también autocrítico en ese sentido, y te lo comento porque nos ha tocado como colegios trabajar con el ministerio y han sido algunas cosas que nosotros quisiéramos avanzar. Entendemos que el trabajo legislativo es difícil porque más encima en un complejo momento como bien líquido, pero hay elementos que se pueden aportar desde hoy. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay avances que se pueden hacer desde lo que son las regulaciones, desde lo que son los servicios de salud que hoy día están. Hoy día tenemos temas que hoy día abordamos que se pueden dar desde instrucciones, desde la presidencia, desde el ministerio, y que finalmente también es para nosotros nos ayuda a ir cambiando este modelo, entendiendo que el trabajo parlamentario siempre es difícil. Pero también sabemos que desde el gobierno existe la voluntad, ahora queremos ver expresada esa voluntad en acciones, y eso de repente es difícil contarlo. Yo sé que uno trata siempre de mirar lo positivo, especialmente en los de uno, pero también nosotros mismos hemos sido como colegios autocríticos, y te lo planteo por ejemplo en mi colegio en particular. Nosotros ni siquiera tenemos una comisión de género todavía armada, lo digo así. Y la estamos obviamente armando. Entonces creo que desde la autocrítica positiva, desde el cariño, como lo planteas tú, y te encuentro toda la razón, se puede ir construyendo. Pero también hay que tener siempre esa autocrítica constante con uno mismo, más que buscar la crítica en el otro. Porque eso también nos ayuda a construir con cariño. Si no, nos quedamos solamente en decir que nosotros somos buenos y estamos haciendo todo bien, y eso obviamente le resta un poco esta velocidad que nos gustaría a todos. Los cambios se hacen en base a eso. Exacto. Ya para ir cerrando, bueno, agradecerles nuevamente a ustedes, y si tuvieran que referirse al tema de hoy, alianza y liderazgo estratégico, ¿cierto?, para la equidad de género, en una palabra o en una frase, ¿cómo ven de aquí en más para ya despedirnos? Jorge. Yo diría que hay que tener en mente que esto no es un tema de público-privado, no es un tema de un lado o del otro, sino que tiene que ser un tema transversal. Y yo creo que me quedo con la palabra específicamente de la diputada, esto en base al cariño. El cariño de repente es tortuoso, pero normalmente es algo que uno trata de... Pero es transversal. Es transversal. Gracias, muchas gracias. Carlos. Pensándolo bien, yo creo que la palabra que voy a elegir tiene que ver con lo que dije al final, y eso es el reconocimiento entre los unos y a los otros como personas. Estupendo. Muchas gracias, Carlos, también por participar y por estar aquí con nosotros. Diputada, ¿qué palabra, verbo movilizador, acción para el futuro? Sí, a mí me gusta una palabra que se usa poco porque algunos la encuentran cliché o cursi, pero que a mí me gusta mucho, me gusta reivindicarla, que la empecemos a usar más, que es amor. Y particularmente el amor compasivo, porque el amor compasivo es aquel que se pone en los zapatos del otro y se moviliza para transformar esa realidad. Por lo tanto, es un amor movilizado, ¿no? Nada que ver con la lástima, muy alejada de la lástima. Entonces, esa es como yo creo que el gran llamado, ¿cierto?, a movilizarnos por el amor compasivo, que eso sea esta necesidad esta capacidad de ponernos en los zapatos del otro, entender el sufrimiento de quienes nos rodean
y comprometernos día a día a hacer lo posible por transformar esa realidad y aliviar ese sufrimiento. Eso yo creo que tiene que ser lo que permee todo nuestro accionar en lo público y en lo privado. Exacto, muchas gracias, querida. Fíjate que me quitó la palabra la diputada del compasivo, pero sí. La verdad es que yo me quedo súper contenta al terminar este capítulo. Saben que me siento bien orgullosa de mis compañeros de bloque. Con todo lo que dijeron estoy tranquila. Creo que somos un buen grupo que tiene muchas ideas como para aportar y estamos todos en la misma sintonía. Así que, fíjate, me quedaría con la palabra orgullo en esta ocasión, ya que no me dejó compasivo. Sí, bueno, agradecerle a todos quienes participaron y obviamente les vamos a hacer llegar este jarrito maravilloso de nuestro programa Voces de Salud, organizado por Women in Global Health Chile, y al cual les agradecemos un montón y nos despedimos de este podcast número 7. Bueno, mi palabra clave también quiero repetir y recalcar esa palabra, como dice la diputada, el amor es la base fundamental para crear de aquí en más. Así que muchas gracias por estar, por participar, por estar presente y seguir trabajando por la equidad y la igualdad de género. Agradecerle a la voz de los que sobran, por supuesto, y a Women in Global Health Chile. Así que. Muchas que gracias. estén muy bien, Chao, muchas que estén gracias. bien. Gracias. Chao. Chao, que estén bien. Ya. Bueno, Ya, un gusto. Que nos muten.